Señor y Padre, gracias por este día, Señor, gracias por tu misericordia, Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, Dios, porque para siempre, Señor, es tu misericordia, Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, tú eres grande, Padre. Oh Dios, permite, Señor, que el día de hoy, Señor, podamos ver tu gracia, Señor, podamos entender, Señor, tus tiempos y tus momentos, Padre, en nuestras vidas, Señor. Derrámate, Espíritu Santo, glorifícate, Señor. Padre, llénanos, Señor, de tu presencia, llénanos de tu unción, Señor. Que el día de hoy, Padre, la palabra, Señor, pueda llegar, Señor, a nuestras vidas, Señor, conforme tú lo anhelas, Señor, conforme tú deseas, Señor Dios, que la palabra, Señor, sea expuesta para nosotros, Señor. Que así sea, Padre, que pueda entrar, Señor, en nuestros corazones, Señor, y traer transformación, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que cada persona que está escuchando el día de hoy, Señor, esta palabra, Señor, y que necesite, Señor, un cambio en su vida, que tenga una petición, Señor, Padre económico, una petición de sanidad, Señor, que tú puedas, Señor, llegar a ellos, Señor, y traerles sanidad. Traerles vida, Padre, traerles palabras, Señor, oportuna, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Padre, bendiciendo, Señor. Que seas tú, Padre, honrando la palabra el día de hoy, Señor. Padre, bendice, Señor, llénanos, Señor. Llénanos, Padre, de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Llena, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes el día de hoy. Hoy tenemos una palabra específica de parte del Señor y el Señor hoy nos hace una pregunta. El Señor hoy te pregunta, ¿tú sabes cómo te llamas? ¿Tú sabes cuál es tu nombre? Esto es muy tremendo en nuestra vida porque usted me dirá, sí, claro, desde que yo nací yo sé cómo yo me llamo. Desde que yo nací a mí me pusieron un nombre y ese nombre es el que me ha perseguido toda la vida. Pero hoy queremos ir más allá en cuanto a tu nombre, en cuanto a mi nombre, amén. Y nosotros tenemos que saber que los nombres nos marcan. Los nombres tienen un propósito en nuestra vida, amén. Pero aún más, esos nombres que Dios necesita que nosotros tengamos. Amén. Nosotros en el corazón de Dios y en el caminar con Dios podemos saber que tenemos 3 nombres. Tenemos 3 identidades, hermanos. La primera identidad que tenemos es cómo nos llamamos. La segunda es cómo nos llamamos hoy. Y la tercera es cómo nos vamos a llamar. Amén. Teníamos un nombre en el pasado, tenemos un nombre en el presente y vamos a tener un nombre en el futuro. Amén. Dice, dar un nombre a alguien equivale a la posesión o controlarlo. Dice, para cambiar el nombre fue entendido como una promoción. O sea, cuando usted tiene un nombre, cuando a usted se le da un nombre, eso equivale a que usted tenga una posición, a que usted le pertenezca a alguien. Usted tiene un nombre. Yo me llamo Elizabeth Arguedas. Entonces yo pertenezco al grupo de la familia Arguedas. Mi padre fue Fernando Arguedas, mi madre fue María de los Ángeles Porras. Yo pertenezco a esa familia. Amén. Yo tengo un lugar, me dieron un nombre y yo pertenezco y soy identificada por esa familia. Amén. Cuando alguien habla de mí, dicen, sí, ella es de la familia Arguedas. Pero cuando el nombre es cambiado, estamos hablando de otra cosa diferente. Estamos hablando de una promoción. Hay niños que nacieron y fueron abandonados y no tenían nombre, no tenían apellido.
Pero cuando estos niños son adoptados, ellos cambian de ser huérfanos a ser hijos de una familia. Tienen una promoción, tienen un cambio. Ellos tienen una superioridad en su vida. Amén. Ya no son huérfanos, ya no son abandonados, ya no es el que nadie quería, ya no es el que no servía, ya no es el despreciado. No, ahora tiene un nombre, ahora tiene una familia, ahora tiene un respaldo de vida. Amén. Entonces, eso pasa con nosotros y eso pasó desde el principio de los tiempos con Dios. Amén. Cuando Dios nos cambia el nombre es porque Dios nos quiere llevar más allá. Dios nos quiere llevar a ser mejores personas. Porque Dios no quiere trabajar con lo que nosotros somos. Amén. El cambiar el nombre nos enseña que Dios no quiere trabajar con lo que nosotros éramos o con lo que nosotros somos hoy. Dios quiere trabajar con lo que Él sabe y Él entiende que nosotros somos. Amén. Por ejemplo, tenemos la vida de el rey David. El rey David no era el rey David, ¿verdad? Ustedes pueden recordar en la historia que el rey David no era el rey David. El rey David era aquel David que estaba ya apacentando ovejas, era aquel David que olía a cabra, era aquel David que nadie tomaba en cuenta. Era David, allá estaba, el que no servía, el que no importaba, el que ni su familia le tenía un valor, porque cuando pidieron que reunieran a todos los hijos para ungirlos, aquí están todos mis hijos, sí, bueno, allá queda uno. David era el que no tenía valor. David era el pastor de ovejas. Pero cuando David es llamado a la casa, cuando David llega delante del profeta, su nombre cambia. Su nombre cambia. Y ya no se llama el que nadie conoce, no, se llama el ungido. Se llama el que tiene una posición. Se llama el que tiene un llamado. Se llama al que Dios marcó para algo. Y pasa el tiempo en David y su nombre vuelve a cambiar. Y se llama rey. Ya no es el que huele a cabra. Ya no es el que anda detrás de ovejas. Ahora es rey. Ahora tiene una autoridad. Ahora tiene una posición. Ahora, aunque sus hermanos les guste o no les guste lo que él es, qué pena. Tienen que sujetarse porque él tiene una autoridad. Amén. Igual pasa con Abraham. Abraham era el que estaba allí. Dice la palabra en Génesis 12. Vamos a ir a la palabra Génesis 12 del 1 y 2. Dice la palabra en Génesis 12, Jehová le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela y de la familia de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham no era eso. Abraham tuvo que ser sacado de su familia, tuvo que ser sacado de un nombre que lo marcaba, donde él no tenía opción, donde él no iba a tener descendencia, donde él no tenía futuro. Dios lo sacó. Es que Dios nos tiene que sacar a todos de nuestra familia. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que Dios tiene orden y planes para cada uno de nosotros. Abraham era el que no tenía futuro. Abraham era el que estaba pegado a su familia para poder tener una cobertura de alguien. Pero Dios le dice, sal
de tu parentela, sal de tu comodidad, sal de lo que estás acostumbrado. Y yo te voy a bendecir y te voy a hacer una nación grande. Y dice, engrandeceré tu nombre. Amén. Engrandeceré tu nombre, le dijo Dios a Abraham. Y entonces dejó de llamarse Abraham para llamarse Abraham. Abraham ya no era aquel que era el que no tenía nombre, ya no era aquel que estaba seco, ya no era aquel que no tenía descendencia, ya no era aquel que su nombre iba a morir con él, porque no iba a poder dejar hijos para que su nombre siguiera, no. Ahora era Abraham. Y Abraham, hermanos, significa padre de multitudes. Vean cómo Dios hizo un cambio, cómo cambió el nombre, donde él no era nadie, donde él no tenía un lugar, donde él no tenía una posición. Dios cambió. Pero ¿sabe una cosa? Dios no puede cambiar solamente parte de su propósito. ¿Por qué? Porque también estaba su otra mitad. Para poder tener una nación grande, tenía que tener una ayuda idónea grande. Y viene y toca a Sarai, la esposa de Abraham. ¿Usted sabe qué significa Sarai? Sarai significa mi princesa. Vean qué tremendo cómo nosotros muchas veces tenemos que soltarnos y madurar en Dios y ser personas espiritualmente independientes y tomar nuestra herencia y decir, esto es lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque Sarai significaba mi princesa. Usted ha escuchado a todos los padres y a todas las madres cómo llaman a sus hijas. Mi princesa. Y la gente las ve y hay veces dice, uy, esa chiquita tan malcriada, o esa chiquita tan fea, o esa chiquita, y la gente ve lo que es esa niña, pero sus padres ven mi princesa, y nadie le ve futuro a esa niña porque es malhumorada, porque puede tener 1000 defectos, pero para los padres será mi princesa. Sarai era la princesa de sus padres. No podía tener hijos. Era una persona limitada. Ella no era una mujer de fe. Ella no era una mujer que creía en la palabra. Siempre cuestionaba todo. Pero para sus papás era su princesa. Pero Dios viene y le dice, no, a mí no me sirve una Sarai. Yo necesito una Sara. Y usted sabe, hermanos, ¿qué significa Sara? Sara significa la princesa. No es lo mismo ser mi princesa, que aunque sea malcriada y sea lo que sea, es mi princesa, porque soy su mamá, que la princesa. La princesa es la heredera al trono, le guste a quien le guste, o no le guste a quien no le guste. Una princesa está llamada a tomar una posición de privilegio porque tiene una posición de autoridad. Amén. Entonces él cambió la visión de una niña mimada, de una niña protegida, aunque fuera lo que fuera, la cambió por una mujer madura, una mujer que podía entender y que podía tener el gozo de la palabra que Dios le había dado. Amén. Veamos qué importante es cambiar el enfoque de las cosas como nosotros la vemos. Eran las mismas personas. David era el mismo. Abraham era el mismo. Sara era la misma. Pero su posición de autoridad cambió. Cambió su nombre. El nombre nos identifica, el nombre nos marca, hermanos. Ahora podemos ver y podemos seguir en la palabra, por ejemplo, con un Pedro.
¿Cuál era el nombre de Pedro? El nombre de Pedro era Simón. Era el pescador, Simón significaba el temeroso, Simón significaba el popular, pero no el popular de popular porque había hecho algo y todo el mundo lo conocía, no, sino que era el popular porque era un hombre común y era entre todos, estaba entre todos, era uno más, era del populacho, era una persona sin autoridad, simplemente estaba ahí y existía. Era temeroso, no podía tomar decisiones. Tenía temor de que si lo que digo está bien o está mal, entonces lo único que él sabía era que él podía conquistar lo que podía conquistar con su fuerza. Lo que podía conquistar lo conquistaba a la brava. Pero Dios viene y dice, a mí no me sirve una persona impetuosa, una persona malhumorada, una persona que le digan ay, que él saque la espada y le vuele la cabeza a quien sea. No, Dios no necesitaba eso. Y Dios dice, voy a ponerle Pedro. ¿Qué significa Pedro? Pedro significa una roca. Pedro significa estabilidad. Pedro significa una marca. Una piedra angular, dice la palabra, o sea, era una piedra que marcaba el principio de una temporada, de una era cristiana. Él era la simiente del pueblo cristiano. Y él fue ordenado en Dios. Cuando Jesús le habló, no, yo no te voy a negar jamás, porque yo sé, porque yo soy un hombre de carácter, porque yo te soy fiel, porque... Y Dios le dijo, ay, Pedrito, no, mi chiquito, usted me va a negar. Me va a negar, ¿por qué? Porque él quería ser impetuoso, él quería ser valiente, él quería ser... Pero eso era una cobertura porque él era un hombre inseguro, él era un hombre que era muy movible. Simón era muy movible y Jesús le dio esta prueba para que él pudiera entender que por él solo no podía llegar más allá. Podemos ver que primero le dice Pedro y que en algunos tiempos después le dice Simón. ¿Por qué le dice Simón si ya le había puesto Pedro? Porque Dios estaba tratando con él. Estaba tratando con su parte espiritual y estaba tratando con su parte humana. Le estaba diciendo, Pedro, se te está saliendo el Simón que llevas adentro. Pedro, no puedes dejar que ese Simón que te dañó hace un tiempo atrás salga hoy y te lastime hoy y te gobierne hoy. Amén. Cuando iban a matar a Jesús, él le cortó la oreja al guarda. Pero cuando lo iban a matar a él dijo, qué honor y qué honra morir como mi maestro. ¿Por qué? Porque cuando estaba con Jesús, todavía el Simón que tenía adentro le salía. Todavía ese Simón se manifestaba. Pero cuando él ya se paró y él entendió quién era él en Dios y él tomó su posición en Dios, él sabía que lo que venía de Dios iba a permanecer y que lo que Dios iba a permitir, Dios lo iba a permitir. Y él dijo, si tengo que morir de esta manera como mi maestro, para mí es honroso. Entonces le dijeron, ¿de verdad? Pues entonces va a morir igual pero de cabeza. Y para él fue una honra. ¿Por qué? Porque ya no era el Simón. Ese Simón mínimo se hubiera llevado unos cuantos con él. Amén. Cambió el nombre. Dios le cambió la expectativa. Dios cambió la agresividad que él tenía. Dios necesita hoy, hermanos, cambiar nuestro nombre. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo
en este momento te está llamando. El pobre. Si hoy te llamas el pobre, pues Dios hoy te cambia el nombre y te pone el que va a dar prestado en lugar de pedir prestado. Si hoy te llamas el enfermo, hoy Dios te llama el sobreabundante en fe y en sanidad. Si eres el incrédulo, hoy Dios te llama el lleno de fe. ¿Qué nombre tienes hoy en tu vida? ¿Qué nombre está pesando hoy sobre tu espalda, hermanos? ¿Qué nombre? Saulo. Saulo, dice la palabra en Hechos 9:1, dice Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajere presos a Jerusalén. Por Dios, Saulo era un hombre agresivo, era un hombre confundido, era un hombre que no tenía esa revelación del Padre. Amén. Dice que era un hombre que respiraba amenazas, respiraba, o sea, él amaba agredir a los que buscaban la palabra. ¿Usted sabe qué significa Saulo? Saulo significa, hermanos, el destructor. El destructor. Él no destruía a los cristianos solamente por la palabra, sino porque en su sangre estaba, en su ADN estaba el destruir, en su ADN estaba el hacer daño. ¿Por qué? Porque en su nombre había una marca. Había una marca. Pero Dios le dice, no me sirves. ¿Quieres ayudarme? Sí. ¿Quieres trabajar para mí? Sí, pero no me sirves. Hoy te pongo Pablo. Hoy te pongo Pablo. ¿Y usted sabe qué significa Pablo? Pablo significa el chico pequeño. Ya él no era el grande. Ya él no era el que sabía. Ya él no era la autoridad que podía llegar delante de las autoridades y decirle se va a hacer esto, esto y esto. No, ya él no era ese, ya él era el chico pequeño. ¿Era menos? No, no era menos. Era humilde. Era el que estaba aprendiendo. Era el que se sometía al maestro. ¿Sabes por qué las cartas de Pablo? Porque él escuchaba a Dios. Porque él aprendió a escuchar a los pies del maestro. Porque él aprendió a cambiar su estilo de vida. Porque ya no era lo que yo sé. Vea, es que yo le voy a explicar porque yo lo sé todo, porque yo entiendo todo. No, él entendió que él no entendía todo. Y entendió que tenía que aprender. Tú y yo tenemos que aprender, que tenemos que aprender a aprender. Muchas veces solamente escuchamos y ya sabemos. No, tenemos que aprender a aprender. Usted sabe que hay personas que estudian y estudian y estudian y nunca les queda la materia y van a hacer un examen y no logran hacer el examen y dicen, pero ¿por qué si yo estudié y estudié y no me quedó nada en la mente? Es porque no saben estudiar. Es porque no saben aprender. Porque muchas veces pensamos que solamente leemos y leemos y leemos y con esa información que leímos ya nos quedó en la mente y vamos y hacemos el examen. Pero no es así. Hermanos, tenemos que aprender cómo estudiar, cómo la información que estamos tomando se nos quede en nuestra mente y podamos usarla. No es que usted escuche y escuche palabra y eso usted lo va a hacer
un buen cristiano, no, lo va a ser conocedor de la palabra. Pero cuando usted comienza a tomar esa palabra y usted estudia la palabra y usted comienza a entender la palabra y usted estudia con sabiduría, usted va a poder poner en práctica la palabra. Amén. Eso le pasaba a Saulo. Saulo simplemente agarraba, estudiaba la ley y esto está mal y lo voy a ir a poner en práctica. Pero no entendía que había algo más allá. Muchas veces a nosotros, hermanos, nos pasa eso. Somos ejecutadores. Somos ejecutadores solamente ejecutamos, solamente hablamos. Pero cuando llega el momento, hermanos, en que nosotros tenemos que poner en práctica lo que hemos aprendido, no lo recordamos. Porque es tanta materia y solo la estudiamos para salir del examen. Yo me pongo a ver personas y me pongo a conversar con personas que han hecho el examen de manejo, por ejemplo, y no se saben las leyes, no se saben las rutas, no saben para qué sirven los letreros que están ahí, si son de prevención, si son de información, ¿para qué sirven? ¿Por qué? Porque simplemente tomaron un folleto, lo estudiaron para ir, contestar unas preguntas y pasar un examen. Pero esa no es la idea de ese folleto. Ese folleto es para enseñarle a usted qué debe de hacer usted si usted se va en carretera, dónde usted debe de pararse, cómo usted debe poner las señales, si usted va por una rotonda, qué señal tiene que poner, qué velocidad tiene que andar. Todo esto es necesario. Amén. Igual somos nosotros en Dios. Igual estamos nosotros siendo educados en Dios. El que tú eras ayer no es el que eres hoy. Y muchas veces decimos, pero yo ayer me sentía tan bien de salud. Yo ayer estaba tan bien y hoy me siento tan mal. Qué raro, ¿qué habrá pasado? Déjeme decirle que si usted hoy se siente mal, mañana usted se va a sentir bien. Y usted no solo se va a sentir bien, sino que se va a sentir sano. Porque su nombre mañana cambia. De hecho, su nombre hoy está cambiando. Amén. Levante su mano y diga, Señor, yo acepto que mi nombre hoy cambia. Y yo hoy no soy, y yo ayer me llamaba diabético, pero hoy me llamo sano. Yo ayer me llamaba pobre, pero hoy me llamo millonario. Yo ayer me llamaba incrédulo, pero yo hoy me llamo lleno de fe. Señor, tú cambias mi nombre. Di, Señor, tú cambias mi nombre hoy. Porque Dios necesita que seamos diferentes. Dios necesita que tengamos un cambio. Vamos a ir a la palabra en el libro de Apocalipsis 3:12, por favor. Amén. Dice el libro de Apocalipsis 3:12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Aleluya. Dice que el que venciere, hermano, el que venciere, quiere decir que esto es una batalla. Quiere decir que lo que tú estás pasando hoy es una batalla de fe. Amén. Y en una batalla pueden haber algunas pérdidas. Puedes perder algunas guerras, algunas batallas, pero no perderás la guerra.
No puedes perder la guerra. Tienes que levantarte y decir, yo no voy a perder la guerra, porque dice que el que venciere tendrá un nuevo nombre. El que venciere tendrá un nuevo nombre. ¿Por qué? Porque está el nombre de los perdedores y el nombre de los vencedores. Amén. Y tu nombre tiene que ser el nombre de vencedor. Amén. Vamos a ir un poquito atrás en Apocalipsis 2 y vamos a leer el 17. Amén. Dice Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Aleluya. Daré un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre Santo, ¿quién recibe ese nombre nuevo, hermanos? ¿Quién recibe ese nombre? Amén. Tú tienes que aprender a recibir tu nombre nuevo. Tú tienes que aprender a recibir quién tú eres. Tú tienes que aprender a cambiar de ruta, a cambiar tu vida, a entender quién tú eres en Dios. Amén. Tenemos que aprender a ser estas personas. Dice que Dios puso, y tome usted espiritualmente, diga yo hoy tomo esa piedrecita en mi mano. Yo tomo esa piedrecita y yo declaro que hoy tengo un nombre nuevo. Y yo declaro que soy vencedor. Yo declaro que soy vencedor, aleluya, en esta situación. Sea cual sea la situación, aleluya. Tú tienes que pararte. Y tú tienes que saber cuál es tu nombre. Tú tienes que saber cómo te llamas. ¿Sabes una cosa? Cuando se siembra en un campo el trigo, dice la palabra que vinieron y sembraron trigo en el campo, mas el que cuidaba el trigo se durmió. Y vino el malo y sembró cizaña. Y la cizaña y el trigo comenzaron a crecer. Comenzaron a crecer juntos y no se sabía cuál era cuál. No se sabía cuál era cizaña y cuál era trigo. Usted sabe, hermanos, cómo cuando los dos crecen, se sabe cuál es cuál. Déjeme decirle que el sembrador agarra lo que dio fruto, la tierra, y lo sopla. Lo sopla. Y el trigo va a caer y se va a quedar donde debe de estar. Pero la cizaña sale volando. La cizaña sale volando. Así que si tú te mantienes hoy en la palabra, a pesar de los vientos que se estén soplando, a pesar de lo que estés viviendo, sabes, pueden venir esos vientos huracanados, pueden venir esos fuertes vientos que como la palmera te doble, pero te vuelves a levantar. ¿Sabes por qué? Porque no eres cizaña, porque eres trigo, porque el trigo se va a ir, porque el trigo va a volar, porque el trigo va a ir a donde mejor le sirva, pero la cizaña, pero el trigo se va a mantener. El trigo se va a mantener. ¿Cuál es tu nombre hoy? ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas trigo? ¿Te llamas cizaña? El primer vientito que nos vuelque. Y usted me dirá, pero es que lo que estoy viviendo no es un viento, es un huracán. Pues sabes, mejor. Mejor, ¿por qué? Porque ese huracán va a llevar mucho más largo. La cizaña con la que has vivido este tiempo lo va a llevar más largo y tú vas a quedar más limpio. Y tú vas a quedar más honroso. Y tú vas a quedar más fuerte. Y tú vas a saber quién tú eres. Amén. Muchas veces, o casi siempre, el enemigo se equivoca. ¿Usted sabe?
Usted sabe que el enemigo no nos conoce y que nosotros tenemos que conocernos. Porque viene la gente y nos echa tierra. Viene Satanás y nos echa tierra. Viene el mundo y nos echa tierra para ahogarnos. Y nos echa tierra. Y nos echan mentiras. Y nos echan incredulidades. Y nos echan maldiciones. Pero usted sabe qué pasa, hermanos, usted sabe qué pasa cuando a una semilla se le echa tierra. Aleluya. Hermanos, usted sabe qué pasa cuando a una semilla se le echa tierra. Da fruto. Da fruto, hermano, da fruto, se levanta, sale, toma forma. Toma vida, toma autoridad, toma poder. Una semilla sin tierra no da fruto. Una semilla sin tierra no da raíces. Una semilla sin tierra no se mantiene. Una semilla sin tierra no puede trabajar. Así que cuando te echen tierra, no tienes otra opción que si eres semilla dar fruto. Si tú eres semilla, hermanos, das fruto aún donde tú estés. Tú das fruto. Tú te levantas, eres semilla. Yo vuelvo a preguntarte hoy, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, hermanos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamabas antes? ¿Cómo te llamas hoy? ¿Y qué nombre te está dando Dios para mañana? ¿Qué nombre te está dando Dios para el resto de tu vida? No serás el mismo, ¿sabes? Cuando tú te levantes, cuando tu nombre cambie, no serás el mismo. No serás el mismo, serás diferente. José era el burlado, José era el rechazado, José era el que nadie quería, José era el soñador. Pero cuando su nombre cambió, aleluya, él era el príncipe, él era la autoridad, él era el proveedor de su familia. El soñador, el que no servía, el que estuvo en una cisterna, el que fue vendido, su nombre cambió. Hermanos, su nombre cambió. Josué era Osías, el esclavo, el que no tenía padres, el que no tenía futuro. Pero un día, en su mano fue puesto un pacto. En su mano fue puesto un pacto. Fue puesta una semilla en su mano. Y cambió su nombre. Cambió su nombre de Oseas o de Osías a Josué. Y Josué fue un conquistador. Josué fue un guerrero, Josué fue un libertador, Josué fue un líder. Dios no necesita lo que tú fuiste. Dios no te llama por lo que tú fuiste. A Dios no le interesa si tú fuiste valiente, si tú fuiste guerrero, si tú fuiste grande, si tú fuiste de una familia de buen parecer, de buena cuna, de buen nombre. A Dios no le interesa eso, hermanos. A Dios no le interesa lo que has hecho hasta hoy. A Dios le interesa el nombre que Él tiene para ti. A Dios le interesa el nombre con el que Él va a marcar tu futuro. ¿Por qué? Porque David era un cuidador de ovejas. Sarai era una estéril. Pablo era un destructor.
Pedro era un cobarde. Perdón, Simón era un cobarde. Pero su nombre cambió. Su nombre cambió radicalmente para ser la persona que tenía el propósito de Dios en su vida. Para ser la persona que tenía el llamado de Dios en su vida. Amén, aleluya. Dios necesita hoy cambiar tu nombre. Dios necesita hoy poner en tu vida un nombre. Y voy a ir concluyendo con el nombre que es sobre todo nombre. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué hay tantos nombres en la Biblia de Dios? ¿Por qué Dios ha tenido tantos nombres y Jehová tiene tantos nombres? Y cuando Jesús iba a nacer se le dieron tantos nombres. ¿Por qué? Bueno, porque todos representan una divinidad en él. Amén. Podemos ver a Jehová, que nos hablaba la Biblia, el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Podemos ver que el ángel de Jehová era Jehová Espíritu, era Jehová Dios. Amén. Era Jehová Dios, el Jehová que estaba en el cielo, el Jehová que era Dios como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Era Dios. Amén. Podemos ver que después su nombre es Jesús. Ya no era espíritu, ya tenía cuerpo. Ya era el Salvador. Ya era el siervo. Ya era el que vino a dar su vida por nosotros. Ya no era Dios, era hombre. Amén. Era un hombre. Pero Padre Santo, Él acepta su llamado. Él acepta cambiar su nombre. Y es redimido por el Padre. Aleluya. Es redimido por el Padre y su nombre cambia de Jesús a Cristo. Amén. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Redentor, el Salvador, el Conquistador. Amén. Ese es Cristo. Jehová era Dios. Emanuel significa Dios con nosotros. Era el mismo Dios, pero estando con nosotros. Amén. Y Cristo es el ungido de Dios. Ya no es un Dios porque nació Dios. Ya no es un Jesús porque dejó su divinidad y se hizo hombre. No, ahora es un Dios ungido. Un Dios que pagó un precio. Un Dios que marcó un antes y un después en su vida. Y ahora es un redentor. Pero porque pasó un proceso. Amén. El proceso que tú estás pasando hoy es el proceso que te va a llevar a tomar el nombre que Dios tiene para tu vida. Pero si tú aceptas ese proceso, si tú entras en ese proceso, si tú le dices a Dios, ¿qué tengo que hacer en medio de este proceso? No, Dios, ¿por qué yo estoy pasando esto? No, sé fiel, sé leal. Cierra puertas, hermano, cierra puertas para que el proceso pueda llevarse a cabo. Sé leal en lo que tú tienes que ser leal y tú sabes en qué tú tienes que ser obediente. Que tu palabra sea sí. Y que tu palabra sea no. Pero cumple. Cumple lo que tú prometes. No abras puertas. Dile, Señor, ¿cuál es mi proceso? ¿Hacia dónde tú quieres llevarme? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en mí? Señor, ¿qué es lo que tú necesitas que yo haga? Señor, quiero honrarte. Quiero honrarte, Señor, y comienza a cerrar puertas.
Amén. Comienza a cerrar puertas. Podemos ver cómo cuando David fue llamado, dice la palabra que David se mantuvo en silencio y esperó. Dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué tremendo. David se quedó callado. David fue ungido y volvió a ir a apacentar ovejas. Volvió a ir a su trabajo. Volvió a ir a hacer lo que tenía que hacer, pero preparándose al llamado que tenía. Amén. ¿Tú me entiendes esto? Tú estás pasando un proceso hoy y tú tienes que mantenerte. Tú tienes que ser obediente. Tú tienes que seguir el proceso, pero sabiendo que ese proceso te está llevando al cumplimiento del llamado que Dios te dio. Él se mantuvo ahí, quedito. Cuando tuvo la oportunidad de ir y cortar la cabeza del gigante, fue y lo hizo. ¿Y sabe qué hizo David? Volvió a donde él tenía que estar. Esperó el proceso. José tenía un llamado y empezó a gritarlo a los cuatro vientos. Yo me soñé que voy a ser grande. Me soñé que voy a ser. Me soñé. Y empezó a lanzar sus sueños. Empezó a hablar. Empezó a decir. Y empezó a entrar en un proceso. En un proceso diferente. En un proceso donde fue atacado. En un proceso donde fue golpeado. En un proceso donde fue tentado. En un proceso donde fue herido. En un proceso donde entró en cárceles. ¿Por qué? Porque no esperó el tiempo de Dios para su vida. Empezó a hablar, empezó a declarar palabra, empezó a decir antes de tiempo. Hermanos, tú no puedes abrir la boca antes de tiempo, tú no puedes hablar antes de tiempo. Espera en el tiempo de Dios, espera. ¿Por qué? Porque lo que tú estás viviendo hoy va a hacer que se manifieste la gloria de Dios en los que te rodean, en los que han visto lo que has vivido. Van a poder ver el propósito de Dios y la respuesta de Dios en tu vida. Amén. ¿Cómo Dios le va a hablar a mi familia? Bueno, a través de tu proceso, a través de que tu familia vea que tú eres fuerte y valiente, que tu familia vea que tú eres honorable. Vas a ser de testimonio. Cuando tu familia te vea diferente. Cuando tu familia diga, pero ¿qué le pasa a este? Con lo que está viviendo y todavía se mantiene alabando al Señor. Quizás llegarán a tu vida muchas esposas de Job. Maldice a tu Dios y muérete. Pero tú sabes que hay algo atrás de esto. Tú sabes que hay un proceso atrás de esto. Y tú sabes que la muerte no está en tu mano, sino la muerte está en manos de Dios. Y no estoy hablando solamente de muerte natural, estoy hablando de muerte espiritual, estoy hablando de dejar tus sueños morir, de dejar tus metas morir, de dejar tu vida morir. No dejes tu vida morir. ¿Por qué? Porque hay un nombre nuevo. Porque hay una palabra nueva. No es lo mismo recibir una piedra en la cabeza que te haga morir, que recibir una piedra en tu mano que te dé un nombre. Amén. Y Dios dice aquí que el gigante recibió una piedra para muerte. Pero dice que nosotros que venceremos vamos a tener una piedra que nos identifique. Amén. ¿Tú quién quieres ser? ¿Ese gigante? ¿O quieres ser ese pequeño niño como le puso el Señor a Pablo? Que se mantenga. Ay, dicen que soy ignorante.
Dicen que soy tonto. Dicen que no lo voy a lograr. Esos son tus nombres pasados, hermanos. Pero esos nombres pasados te van a dar el testimonio de tus nombres futuros. Amén. Tienes que pararte en la brecha. Tienes que saber quién tú eres en Dios. Tienes que saber cuál es tu llamado, cuál es tu nombre, cuál es tu palabra. Aleluya. Dice que Juan el Bautista, y con esto voy concluyendo, dice que Juan el Bautista sabía cuál era su llamado, sabía cuál era su nombre. Él lo sabía. Pero cuando él vio que entró a la cárcel, cuando él vio que fue cautivado, cuando él vio que fue encerrado, cuando él fue limitado naturalmente, él se quedó y pensó y dijo, ahora sí, ¿dónde estoy parado? Él, hermanos, había estado presente. Él había estado presente. Él había escuchado a Dios. Cuando Jesús fue bautizado y Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Juan lo había escuchado. Juan había caminado en pos de esa visión. Juan había abierto camino. Pero sin embargo, le mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú o tenemos que esperar a otro? Él había escuchado que él era. Él había escuchado que había una redención en Jesús. Pero él quiso pensar por su propia cabeza. Yo no me puedo morir. Si Jesús no es, entonces yo tengo que esperarme. ¿Y sabe cómo murió Juan el Bautista? Fue decapitado. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso significa que Dios no necesita otra cabeza para que piense. Dios necesita una cabeza. Y esa cabeza la da el Cristo. Esa cabeza la da el fundamento. Nosotros somos un cuerpo. Hermanos, nosotros somos el cuerpo de esa cabeza que es Cristo. Tú no puedes pensar con tu propia cabeza. Tú no puedes cuestionar lo que Dios te dijo. Tú no puedes cuestionar la palabra. Si Dios te dijo que eres libre, eres libre. Si Dios te dijo que eres próspero, eres próspero. Si Dios te dijo que eres un ministro, eres un ministro. Si Dios te dijo que te va a dar grandes cosas, Él te va a dar grandes cosas. Si Dios te dijo que no ibas a pedir prestado, sino que te ibas a dar prestado, eso es lo que va a hacer. No hay nada más. No pienses con tu cabeza. Cuando Juan el Bautista perdió su cabeza, Jesús nos estaba enseñando que nosotros ya no podemos pensar con nuestra cabeza. Porque nuestra cabeza todo lo cuestiona. Pero yo sé, Dios dijo que iba a pagar mi casa, pero ¿cómo? Dios dijo que me iba a dar un carro, pero ¿cómo? Dios dijo que iba a poder pagar, pero ¿cómo? Dios dijo, pero ¿cómo? Si doy el diezmo, no me alcanza. ¿Qué hago? Si hago, ¿cómo? Todo es cuestionamiento. ¿Sabes? Sé honorable. Sé honorable con tus cuentas. Sé honorable con tus pagos. Sé honorable con tus oraciones. Sé honorable con tu vida. Sé honorable incluso en medio de la enfermedad. Esta enfermedad, dice la palabra, no vino para quedarse. Amén. Decláralo. Decláralo. Aprende a declararlo. Aprende a hablar, hermanos. ¿Cuál es tu nombre? ¿El incrédulo?
el temeroso. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Quién tú eres? Amén. ¿Quién tú eres? Leí el libro de un hermano que él dice, cuando el libro se llama Cuando Dios susurra tu nombre. ¿Sabes? Tenemos un nombre propio, un nombre que Dios nos ha dado y que Dios tiene para nosotros. Amén. Ese libro dice Cuando Dios susurra tu nombre, y este hermano enseña la importancia de recibir un nombre propio. Amén. Cuando Dios susurra nuestro nombre, cuando Dios nos da palabra. Amén. Dios nos da palabra de vida. Dios nos da un nombre propio, no el nombre que tenemos. Usted ha visto que nuestros papás no nos ponen el mismo nombre. Ahora como que está muy de moda que los papás ponen el mismo nombre a todos sus hijos y un nombre diferente. Pero siempre tienen que poner un nombre diferente porque tienen que evidenciar ese nombre. Amén. Entonces los papás ponen otro nombre al nombre que ya había. Amén. Y así es Dios. Dios es nuestro Padre. Dios no nos va a poner el mismo nombre a todos. Amén. Usted tiene un nombre en el cielo diferente. Yo tengo un nombre en el cielo diferente. Amén. Usted tiene que saber que cuando Dios a usted lo llama, es porque Él tiene su nombre. Y uno muchas veces escucha una palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado que escuchamos una palabra de Dios y podemos estar en medio de un montón de personas y usted dice, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí y Dios me está hablando a mí. Y el profeta dice, porque hay un hombre aquí que tiene un problema así, 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 y Dios te dice, y tú eres una mujer y tú dices, no, es que esa palabra no es para un hombre, esa palabra es para mí. Esa palabra es para mí. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando. O te dice esa mujer, y sí, tú eres esa mujer. Y tú dices, esa palabra es para mí. Y es porque Dios a tu oído te está diciendo tu nombre. El nombre que Él te puso. El nombre que tú vas a tener cuando tú llegues al reino de los cielos. El nombre que Dios tiene. El nombre que Dios te puso. Amén. Dios te llama por tu nombre. Dios te llama y Dios te dice, mía eres. Dios te dice, mío eres. Me recordaba cuando leí este libro de Cuando Dios susurra tu nombre. Dice, es del hermano Max Lucado. Y él habla de un niño que estaba en su congregación. Y dice que una vez el niño llegó tan feliz donde él. Y le dijo, hermano pastor, ¿cómo yo amo tu nombre? Es que tu nombre me fascina tanto, su nombre me gusta, es que yo siempre lo escucho y yo siempre recuerdo su nombre. Y dice que él se sintió tan importante y con un nombre tan importante, ¿verdad? Porque el niño hablaba maravillas del nombre Max. Y le dice, pastor, su nombre me gusta tanto que así le puse a mi perro. Amén. Y ustedes saben que hay muchos, que es un nombre muy usado para las mascotas. Y él dice, el niño me llevó hasta aquí y cuando dijo eso me caí. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nombres comunes. Dice, y ahí fue donde el Espíritu me dijo, tranquilo Max, tú no te llamas así en el cielo. Tú en el cielo tienes tu nombre. Amén. Hermano, no importa el nombre que tú tengas hoy. No importa si tu nombre te gusta. No importa si tu nombre te marcó. No importa si tu nombre te ha amarrado a una vida diferente, a una vida pactada.
No importa tu nombre que tú tienes hoy. Dile a Dios, háblame con el nombre que tú tienes para mí como hijo. Señor, dame tu nombre nuevo. Señor, que yo pueda tener un nombre nuevo, que yo pueda tener una vida nueva. Yo sé, siempre les he contado cómo mi segundo nombre a mí me marcó. Yo era una persona que no me sentía parte de este mundo, no me sentía parte de esta vida, no sentía que yo fuera alguien entre mi familia. Cuando yo crecía éramos demasiados en mi casa y yo me sentía sola. Pero un día Dios me recordó que yo era y que Él había puesto en mi vida mi primer nombre, Elizabeth. Y cuando yo busqué cuál era mi nombre, qué significaba mi nombre, Elizabeth significaba la plenitud de Dios, significaba la niña de Dios, significaba la casa de Jehová, significaba la que tiene pacto con Dios. Y mi vida cambió. Hermano, no importa el nombre que tú tengas hoy. No importa. El desempleado. La que humilla. A la que le hacen bullying. El destructor. El agresor. Ese nombre Dios lo cambia hoy. Ese nombre Dios lo cambia hoy, hermanos, en el nombre de Jesús. Dios pone un nombre nuevo en ti. Y tu nombre ya no es la enferma. Tu nombre ya no es el enfermo. Tu nombre ya no es el desempleado. Tu nombre ya no es el pobre. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, hoy tu nombre tiene el nombre de hijo de Dios. Amén. Y como hijos de Dios, somos herederos con Cristo juntamente. Así que tú no eres pobre, tú no eres miserable, tú no eres despreciable, tú no eres amargado. Tú eres hijo de Dios. Porque Él nos dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Amén. Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Si mi papá se llamó Fernando Arguedas, y yo soy Arguedas porque soy hija de mi papá, y tu papá celestial tiene un nombre que es sobre todo nombre, yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu nombre? Es un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Es el nombre de Cristo. Es el nombre de Cristo. Ni siquiera es el nombre de Jesús. Porque Jesús nos redimió. Jesús vino de aquí. Pero el nombre de nosotros es el nombre de Jesucristo. El que pasó aquí en la tierra, pero hoy fue redimido. Amén. Y hoy nos dio un lugar a la diestra del Padre. Hermanos, ya tu lugar no es aquí en la tierra. Él nos dio un nombre. Cuando Dios susurra tu nombre, hermanos, aprende a escuchar ese susurro de Dios en tu vida. Aprende a oír ese susurro de Dios. Aprende a escuchar esa voz de Dios. Cuando yo comencé a cuidar a mis sobrinos, fue tremendo. Porque yo los acostumbré a llamar y a mí no me gusta gritarles. Entonces yo les hacía... Pss, pss, pss. Ese era el sonido que yo hacía. Y donde ellos estuvieran, ellos corrían y venían. Eran pequeñitos. 2 años, 3 años, 4 años. Eran pequeñitos. Y yo hacía ese sonido y no importaba el ruido que estuviera alrededor. Ellos me escuchaban.
Incluso hoy en día, que ya son adultos, yo hago ese sonido y ellos llegan y me dicen, me llamó. Yo susurro su nombre. Yo susurro su nombre. Ellos no llegan y dicen quién me llamó. Ellos llegan donde mí. Ellos llegan a buscarme a mí y dice, me llamó. Porque yo soy la que los llamo así. ¿Sabes? Igual es Dios. Igual es Dios, hermanos, si hoy está susurrando tu nombre. Hoy Él está susurrándote al oído. Hoy Él te está llamando al oído. Hoy Él te dice, mío eres. Hoy Él te dice, mía eres. Recuerda que no eres un fracasado. Recuerda que no eres una fracasada. Recuerda que tengo tu nombre. La voz que estás escuchando hoy, hermanos, no es mi voz. La voz que estás escuchando hoy es Dios hablando a tu corazón. Es Dios hablando a tu vida. Es Dios moviéndose. Es Dios moviéndose en ti. Hoy estoy predicando del corazón de Dios. Tengo algunas ideas al aire que escribí, pero no tengo un bosquejo. Porque hoy Dios quería hablarte al corazón. Porque hoy Dios quería hablarte y susurrarte al oído. Yo en algún momento comenzó a llover y yo dije, no voy a dar enseñanza hoy. Y el Señor me dice, tengo que decirle algo a alguien. Tengo que susurrarle al oído a alguien. Hoy tengo una palabra para alguien. Y esa palabra está llegando a cada uno de los que me está escuchando y a cada uno de los que va a escuchar después. Pero esta palabra es para el que la quiera tomar. Esta palabra es para que el que sienta el susurro de Dios en su oído. Amén. Dios te dice hoy, no morirás, sino que vivirás para contar las benevolencias de Jehová. Dios te dice hoy, porque te he dicho, mío eres. Dios te dice hoy, porque no he visto justo desamparado. Dios te dice hoy, levántate y sé valiente. Dios te dice hoy, no importa si tú ves que tu familia está mal. Oh Santo, la presencia del Señor es tan fuerte, hermanos. El Señor me dice que le diga a una familia, no importa si tú ves que tu familia se está cayendo. No importa si tú ves a tus hijos lejos de mí. Dice el Señor, levántate. Levántate y párate sobre tu monte y di, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Oh Santo, riba la vasaya y canta rabasaya. Usa rabaikia la vasaya, levántate, no importa cómo tú te sientas, dice el Señor. No es el fin, este no es el fin. Y decláralo. Decláralo que esto no es para muerte, sino para vida, dice el Señor. Párate y di, yo y mi casa serviremos a Jehová. No voy a cederle a Satanás ni un poco de mi terreno. Oh Santo, aleluya, la presencia del Señor está fuerte, hermanos. Usha raba ikia lava saya ikanda raba saya ikia. Usha raba ikanda raba ikia lava saya. El Señor está ungiendo tu vida y el Señor te está levantando hoy. El Señor te está levantando de allí donde tú estás.
Dice el Señor, esta condición que tú tienes es la condición que yo le di a Pablo, porque yo lo dejé ciego para que él pudiera ver. Yo lo dejé ciego para que él pudiera ver mi mano sobre él. Yo dejé a Job que padeciera lo que padeció, para que él pudiera ver mi mano sobre él, dice el Señor. Yo dejé estéril a Sara para que ella pudiera ver la respuesta. Yo golpeé el muslo de Jacob para que él recordara mi pacto, dice el Señor. Lo que tú estás viviendo hoy, dice el Señor, que arrabasita y canta, rabasaya, es mi marca. Dice el Señor, es mi marca porque yo hoy te levanto. Yo hoy levanto tus hijos, yo levanto tu familia, y que arrabasaya y canta. Yo levanto tu economía, dice el Señor. Pero entiende que es el proceso de cambio de nombre, dice el Señor. Porque cuando yo cambio de nombre, tú tienes que dejar tu familia antigua. Tú tienes que dejar tu nombre antiguo. Tú tienes que dejar tu herencia antigua y ser una nueva persona. Ser una nueva persona con un nuevo cambio, dice el Señor. Usha rabaikia la basaya y kanda rabasaya y kia. Usha rabaikanda la basaya, dice el Señor. Suelta tu nombre antiguo. Suelta. Yo le dije a Abraham, deja tu casa, deja tu parentela. ¿Sabes por qué? Dice el Señor, porque debes de dejar las ataduras del pasado atrás. Porque tengo nuevo horizonte para ti, porque tengo nueva herencia para ti, dice el Señor. Usha rabaikanda, la basaya y kia rabaikanda. El Señor está llenando ese lugar donde tú estás. Y yo puedo sentir que hay muchos que están sintiendo un fuego, que están sintiendo fuego, fuego que sale de su vientre, fuego que sale y yo puedo sentir que sienten como que su cabeza fuera un volcán que está haciendo erupción, que está sacando ese fuego. Y dice el Señor, es el fuego de mi espíritu, es el fuego de mi espíritu que está llenando, es el fuego de mi espíritu que está sanando, aleluya, en el nombre de Jesús. Espíritu de sanidad, espíritu de vida, viene sobre cada uno, y kia rabashita y kanda, oh rima y kanda, la basaya y kia la basaya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, ahora yo declaro palabra. Señor, viene levantamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, hagan pacto. Dice el Señor, yo quiero ir que mi pueblo abra su boca, que mi pueblo abra su boca y que diga, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, no importa lo que yo estoy viendo, no importa lo que yo estoy viviendo, Señor, yo te creo, yo veo con los ojos del Espíritu, Señor, yo veo con tus ojos, Padre. Oh, Shita, Raba y Kanda, la Basaya y Kia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, Padre, abre puertas. En este momento abre puertas de bendición, aleluya. Saben, las puertas son accesos, aleluya. Las puertas son para cerrarse y para que las cosas no puedan entrar. Cuando tú pones puertas, tú tienes una casa sin puertas y tú le estás diciendo a cualquier persona, tienes libertad de entrar y de salir cuando tú quieras. Tienes libertad de entrar y hacer lo que a ti te dé la gana en mi casa. Pero las puertas limitan. Cuando una persona llega a tu casa y la puerta está cerrada, no tiene más que tocarla,
que tocarla a ver si tú quieres abrir o no quieres abrir. Y el Señor me dice hoy, tienes que poner puertas, tienes que poner puertas en tu vida, puertas que tú controles, puertas que tú abras y puertas que tú cierres, que tú aprendas a qué situación tienes que cerrar tu puerta y a qué situación tú puedes abrir la puerta. Aleluya. Hoshita Raba y Kanda, la vasalla. Dice el Señor, pon puertas en tu casa. Pon puertas. Pon límites. Que tú controles lo que entra y lo que sale de tu casa. Hermanos, entiéndame, es espiritual. Solo la familia tiene llaves de la casa. Solo la familia tiene llaves de la casa. Y tú tienes que saber a quién tú le das las llaves de tu casa. Porque esas llaves, aun cuando haya puerta, tú estás dejando el acceso libre para esa persona. Y esto es natural y espiritual, hermanos. Cuiden a quien usted le da el derecho de entrar a su vida. Cuide a quien usted le da el derecho de salir de su vida. Cuide a quien usted le permite gobernar su vida. Ponga puerta en su vida. Ponga una puerta. Y ponga límites. Ponga límites. Cuando usted abre su puerta, o cuando usted llega y toca una casa, toca la puerta de una casa, y la persona llega y se le para a usted en medio de la puerta, usted sabe que usted no puede entrar a esa casa. Si esa persona no se quita de la entrada, usted no puede entrar. Y el Señor hoy me dice, aunque usted abra la puerta para ver quién es, usted tiene que pararse. Y usted tiene que poner límites y tiene que decir, usted tocó la puerta y yo estoy viendo a ver usted qué quiere, pero usted no va a entrar a mi casa si yo no le doy permiso. Dígale a algunas personas, algunas situaciones y algunos espíritus, usted no va a entrar a mi casa si yo no le doy permiso. Amén. Usted tiene que poner límites, hermanos. El Señor me dice, hay muchas puertas abiertas. Hay muchas casas espirituales que ni siquiera tienen puerta. Y es tiempo de que mi pueblo ponga puertas. Que mi pueblo ponga límites. Y diga, esto lo voy a permitir y esto no lo voy a permitir más. ¿Por qué? Porque es mi casa. Y mi casa ahora tiene un nombre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, cada persona, yo bendigo cada familia, Dios, que está escuchando en este momento, Padre. Oh Dios, y yo declaro, Señor, yo declaro que tus hijos hoy se paran en ese monte, que hoy se paran en ese monte y declaran, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque yo honro mi familia, porque yo honro mi vida, porque yo declaro que no voy a morir antes de tiempo, porque yo declaro que nadie de mi familia va a morir sin tener la salvación en su vida. En el nombre de Jesús, declárelo, declare la palabra, hermano. Diga, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo tomo la palabra. Yo tomo la palabra y yo creo, Señor, yo creo que nadie de mi familia va a morir sin la salvación. En el nombre de Jesús, ponga límites, ponga puertas espirituales, hermanos. Ponga puertas, esa es una puerta, esa es una puerta. Diga, yo hoy pongo puerta para el pecado y el pecado no entra a mi casa en el nombre de Jesús. El pecado no entra a mi casa, la soberbia no entra a mi casa, el chisme no entra a mi casa, la enfermedad no entra a mi casa. Ponga puertas. Ponga puertas, hermanos, pongan límites en el nombre de Jesús. Padre, en este momento yo declaro sobre cada persona que está escuchando el día de hoy, Señor,
en el nombre de Jesús. Padre, que tu bendición, que tu propósito, que tu vida, Señor, venga sobre cada uno de ellos, Dios. En el nombre de Jesús, Padre, que podamos pararnos en autoridad, Señor, y entendamos, Señor, que ya no somos más bastardos espirituales, que no somos más huérfanos espirituales, Señor, sino que tú nos diste un nombre, Señor. Tú nos diste un nombre, Señor, y declaramos ahora, Padre, que mi nombre es mía eres, Señor. Que mi nombre es mío eres. Padre, porque así tú nos llamaste, porque así tú nos marcaste, Señor, y tú eres un Padre responsable, Señor, y ahora tenemos tu nombre, tenemos tu apellido, Señor, y gracias, Padre, porque tú vas a estar presente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nuestro día hoy cambia, Padre, y cambia para el resto de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo lo tomo, Señor, yo lo arrebato, Padre. Oh Dios, y ahora, Padre, cualquier persona, Señor, que nos está escuchando, Dios. Padre, enfermedades, Señor. Padre, la economía, Señor. Padre, la salvación. Dios, yo ahora declaro, Señor, y te pido que envíe ángeles con la respuesta, Señor. Envía ángeles con la respuesta que cada uno de tus hijos necesita, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate, Señor. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Y tú hoy te levantas, Señor. En el nombre de Jesús. Yo te pido tu bendición, tu unción, Padre, y tu palabra oportuna, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Hoy es el día que hizo el Señor, hermanos. Hoy es el día para bendecir y exaltar su nombre. Amén. Regocíjese en el Señor. Regocíjese en el poder de su fuerza. Alabe al Señor y dígale, Señor, gracias porque hoy comienza el resto de mi vida. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones.